Bienvenidos todos. Hace 8 días estuvimos hablando. ¿Quién me puede recordar el título de este mensaje de hace 8 días? Para que, El Cristo, ¿cómo, Angélica? el Cristo. El Cristo. El Cristo. Muy bien, muy bien. Para que nos ubiquemos todos los que nos tuvimos hace 8 días, estamos hablando sobre el Cristo. Este mensaje viene para que nosotros afiancemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que Jesucristo, Jesús, es el Cristo y que el Cristo es ese Dios que dijo que iba a venir. La palabra Cristo, Cristo, tiene que estar muy bien guardado en nuestro corazón, teniendo el concepto, dándole esa magnificencia, esa palabra tan clave, tan precisa, tan importante para nuestras vidas, para nuestra fe, ¿cierto? Yo teniendo con claridad quién es el Cristo, voy a entender claramente para dónde voy, en dónde estoy cimentado, para entender que si yo he dicho con mis labios, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestra roca, hoy al entender este mensaje sobre el Cristo, vamos a darnos cuenta que verdaderamente estamos fundamentados en esa roca que es Jesús, el Cristo. Y por ende, entender todas las demandas y todo lo que el Señor requiere de nosotros, requiere de mí y de ustedes, para que nosotros lo sigamos. Si no entendemos esta palabra, el Cristo, de seguro que vamos a tener mucha confusión, pero hoy el Señor nos va a aclarar aún más que Él es el Mesías, que Él es ese Dios que habló allá atrás en los profetas, en Moisés, en los Salmos, ese Dios que dijo que Él mismo iba a venir, Él no mandó a nadie más. Ya al afianzar este título que tiene el creador del universo, su nombre es Jesús, vamos a entender mucho más, vamos a tener más amplitud y ya no vamos a tener ninguna excusa para estar dudando y para estar adorando o siguiendo a otro Jesús que no es el de las Escrituras. Porque, vuelvo y aclaro, solamente hay un solo Jesús, el verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso. Y hay otro Jesús que no es un invento de Satanás, la serpiente antigua, como dice la Escritura. Por eso, vamos a 2 Corintios 11, 3, 4. Dice la Escritura así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ojo, a Cristo. Ya a partir de hoy, hasta que venga el Señor Jesús, el Cristo, Jesucristo, no vamos a tener más duda con base en esta palabra tan hermosa que me va a confirmar que Jesús es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Dice la Escritura aquí que, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay personas que están desviadas de la verdadera fidelidad a Cristo. Creen que están siguiendo al Cristo o a Cristo. Dice aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí la escritura me está mostrando que toda persona que habla o que dice o tiene en sus labios la palabra Jesús o Jesucristo, pero no lo está percibiendo o no lo ve como el Todopoderoso, como el Padre Eterno, como el único Dios, está siguiendo a otro Jesús porque está siendo engañado por Satanás. Está siendo engañado por Satanás. Aquí, por ejemplo, en este país, los musulmanes creen en Jesús. Y muchos de nosotros, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, decimos, ellos también creen en Jesús. Por eso les decía una vez que un taxista aquí que me dijo, ¿de dónde eres? Yo le dije, colombiano. Y me decía, wow, Christian, ok, nice. Eh, same, en su inglés me decía que somos lo mismo. Le dije, no, no, me da pena con usted, pero el Jesús que ustedes creen no es el Jesús de mi libro sagrado, no es el Jesús verdadero. El de ustedes es un Jesús que es un profeta, solo es un profeta, como Mohammed, como los profetas que ellos tengan en su Corán. Pero en el Corán dice que Jesús también va a venir. Las escrituras nuestras, las sagradas escrituras dicen que Jesucristo va a venir a juzgar. Eh, sí, eh, es un mensaje diluido, pero no es el Cristo, para ellos no es el Cristo, porque el Cristo ya vino. El Cristo, la palabra Cristo significa Mesías, que en hebreo el nombre del Mesías, la palabra Mesías en el hebreo es Yemuel. Yemuel, ese es el original que dice día de Dios, ¿cierto? Y la palabra Mesías en el griego es la palabra Christos con J-R-I-S-T-O-S, que significa Mesías, Cristo, Jesucristo, ungido, el Salvador. Eso significa la palabra Cristo, el Mesías, el Salvador. Entonces, juntamente con los judíos todavía están esperando al Cristo. Los judíos aún están esperando al Cristo. Por eso cuando vino Jesús, el verdadero Cristo, ellos no lo vieron. En el libro de Juan 1, capítulo 1, dice que a los suyos vino. ¿Quién fue el que vino? El Mesías. Y ellos, los judíos, estaban esperando el Mesías, porque eso está escrito en los profetas, en los salmos y en Moisés, así como cuando Jesús dijo en Lucas 24:44, que era necesario que todo lo que él vivió, lo que padeció en esa cruz, lo que padeció, todo lo que él vivió junto con los discípulos, todo lo que él vino a hacer, ya estaba escrito y él vino a dar cumplimiento a eso para dar testimonio que él es el Dios que dijo que iba a venir, para dar testimonio que él es el Cristo, o sea, el Mesías. Y los suyos no le recibieron por tanta religiosidad, por mala interpretación, por engaño de la serpiente, ¿sí? Ellos no lo vieron y lo mataron. Pero dice ahí mismo en el libro de Juan 1 que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron y nos dio potestad a nosotros que creemos en su nombre de llamarnos hijos de Dios. Porque creímos y tenemos que creer y tenemos que proclamar y tenemos que predicar que Jesús es el Cristo. Por eso Jesucristo.
el Mesías. Tenemos que entender que solo hay un Mesías, que hay un solo Salvador. La palabra significa, Mesías significa Salvador. Entonces, es muy importante esta cita que acabamos de leer, que dice que vienen otros predicando a otro Jesús. Otro Jesús es aquel que no sigue este lineamiento. ¿Cuál? De que Él es el Dios todopoderoso que habló en la ley de Moisés, que habló en los profetas y habló en los salmos diciendo que Él iba a venir y nos mostró y nos dio todas las señales habidas y por haber para dar testimonio que Él es el Cristo. Entonces, todo aquel que predique otra cosa, por eso anda confundido, por eso anda todavía en sus delitos y pecados, porque todavía no tiene ese concepto claro de quién es el que está siguiendo. Cuando tenemos una idea vaga de las cosas, pues sencillamente nosotros como que nos vamos por los laditos y no nos vamos de frente con las cosas del Señor. Porque una vez que tengamos ese conocimiento, el mismo Señor, por su Espíritu, nos dice a nuestro espíritu, nos da ese convencimiento de que Él es el Dios Todopoderoso. Y empezamos nosotros a seguir todos sus derroteros, empezamos nosotros a procurar día a día a morir al pecado que mora en nosotros para agradar al Señor y alcanzar vida eterna. De eso se trata, entender quién es el Cristo. Y hoy el Señor nos va a enseñar eso. Así que eh, cualquier otro que venga a mostrarnos un mensaje diferente al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, dice la Escritura que es un engaño y que nos va a extraviar. Así que todas esas personas que dicen que Jesús es un profeta están extraviados. Todo aquel que se hace llamar, entre comillas, cristiano, porque no ha entendido qué es la palabra Cristo, ¿cierto? No ha entendido. Vuelvo y les decía hace 8 días que las personas confunden el crucifijo con el Cristo. Yo era uno de esos cuando yo coleccionaba crucecitas y yo le decía, uy, tan bonito ese Cristo, tan bonito ese Cristo. Ve un símbolo de una cruz porque nos enseñaron desde pequeñitos que el que estuvo allí en ese símbolo clavado era Jesús. Entonces, por eso llamaron a Jesús el Cristo y nosotros confundíamos esa cruz con un Cristo. Pero el Cristo es Jesús. Él es el Cristo. Jesucristo. Jesús, el Cristo. Eh, Les decía que por eso la gente, muchos que se llaman cristianos, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, católicos, cristianos, todas esas religiones, todo ese salpicón que los hombres han armado alrededor de este nombre, que no tienen con claridad quién es, están predicando a otro Jesús, no el Jesús de las Escrituras. Porque, por decir algo, la mayoría de todas estas religiones llamadas cristianas están en esa doctrina, en una doctrina demasiado engañosa, esa misma doctrina o ese mismo engaño, esa misma serpiente que engañó a Eva, tiene engañado a muchos que están predicando a otro Jesús. Porque si yo predico que el Padre mandó a Jesús, estoy negando que el Padre, el Mesías, no vino, sino que mandó a otro. Y automáticamente
estoy predicando otro Jesús que diferente al que está en las Escrituras, inmerso en las Escrituras, el cual el Señor nos quiere mostrar hoy. Él mismo se quiere dejar ver como el Salvador del mundo al creer y nosotros tener afianzada que el Cristo es Jesús, que el Cristo es el Padre eterno, no es otro, no son dos, es el mismo que dijo que iba a venir. Vamos a Mateo 1:21. Aquí está una profecía que se profetizó desde Isaías y los profetas profetizaron, perdón la redundancia, de que el Dios Todopoderoso se iba a hacer carne y que iba a venir en carne, se iba a dejar ver. Y una de las señales que ustedes vieron, entendámoslo veámoslo en orden. Vamos a verlo en orden para que vea que esta es una de las cosas que se cumplió, para dar testimonio de que el Señor cumplió absolutamente todo, todo, para que quedara escrito que Él era el Dios que prometió que iba a venir. Entonces, tengan un dedito ahí en Mateo 1. Ok, vamos a leer digamos Mateo 1 ahí con un papelito o algo señalando para devolvernos ahí, porque vamos a ir a Isaías 7. Vamos a ir a Isaías 7:14. Y mire cómo empieza Isaías 7:14. Esto es una profecía, ¿sí?, que el Señor mismo le puso en el corazón a Isaías y él lo escribió y lo profetizó, lo anunció. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Si estamos entendiendo esa frase, el Señor mismo. ¿Quién es el Señor aquí en Isaías? El Dios Todopoderoso. No conocíamos el nombre. El Dios Todopoderoso dijo, por tanto, que Él mismo nos va a dar señal. Nadie más nos va a dar otra señal, sino Él mismo. Dice, mire la señal que el Señor mismo nos va a dar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Dice que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cierto? Hasta ahí va la profecía. Dice que el Señor mismo nos va a dar esa señal. ¿Cuál señal? Que cuando Él ya esté presente entre nosotros, los hombres, en carne, una de las señales es que una virgen va a dar a luz, pero aquí esta virgen en especial va a dar un hijo que va a tener un nombre especial. Su nombre es Emanuel. 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 Esa palabra está en hebreo y no fue traducida, quedó en hebreo Emanuel, porque más tarde, cuando el Señor ya esté presente, la vamos a entender qué significa Dios en medio de nosotros. O sea, Dios iba a bajar en carne y va a estar en medio de nosotros. Podíamos verlo, conocerlo. ¿Sí? Todas esas personas que en esa época que Él vino a dar cumplimiento a esa profecía, lo vieron. ¿Cierto? Y ahí mismo en Isaías amplía un poco más esa profecía anunciando a ese niño que iba a venir, que el Señor iba a tomar forma igual que todos nosotros como vino a la tierra. ¿Cómo? Por medio de una madre que queda embarazada, da luz y cumplió todo el proceso que usted y yo tuvimos cuando nuestras madres nos dieron a luz, que tuvimos pequeñitos, tuvimos que estar en los brazos de nuestras madres,
amamantados, cuidados hasta que pudiésemos caminar, gatear, caminar, correr, saltar, desarrollarnos como seres humanos. Ese mismo proceso lo hizo el Señor Jesús para enseñarnos a nosotros que aún teniendo el mismo proceso, fue tentado en todo y nunca pecó, para darnos ejemplo en todo, para que lo siguiésemos esos ejemplos para llegar a Él como Padre, se hace hijo. La mejor manera de enseñarnos a ser hijo es haciéndose hijo, para que podamos llegar a Él como Padre. Entonces, aquí amplía un poco mejor en Isaías 9 y da unas características más amplias todavía de ese niño que era Dios en medio de nosotros, que ese niño especial que iba a nacer de una virgen. Y ya lo que dice el Señor acá de ese niño que iba a venir, la palabra Mesías significa enviado, que iba a venir. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ojo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo vamos ahí? Ya me dieron una amplitud más grande de ese Mesías. Ese Mesías que era el Dios mismo dándonos señal por medio de una virgen, dice que él iba a venir en forma humana, se iba a hacer carne, iba a seguir todos los procesos de cualquier ser humano y tenía estas características. Ese niño no era cualquier niño, ese niño no era nada más y nada menos que el Dios admirable, el Dios consejero, el Dios fuerte, nada más ni nada menos que el mismísimo Padre eterno, príncipe de paz, el principal de la paz. Por eso el Señor dijo, yo soy la paz. Si estamos entendiendo que el que vino fue el Padre, porque Él dijo que Él mismo nos va a dar señal. Entonces vámonos a Mateo ahora sí, entendiendo que el Señor dijo que Él mismo nos va a dar señal. Y ahora vamos a ver más adelante en el mismo Isaías y en los otros libros de las Escrituras, que dice que Él mismo va a venir a salvarnos. Él mismo nos salvará. Vámonos a Isaías 35 para que vayamos entendiendo mucho más. Antes de ir a Mateo, el Señor dijo que Él mismo nos iba a dar una señal. Él mismo. O sea que Él mismo es la señal. Él mismo. Por medio de una virgen. ¿Cierto? Y ahorita vamos a Isaías 35, donde me va a decir, y después vamos a mirar esas concordancias. Isaías 35. ¿Quién me lee Isaías 4? Solo Isaías 4. 35, Amén, perdón. pastor. Gracias. 35:4. Isaías 35:4. Dice la palabra del Señor. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Gracias, mi amado Giovanni. Clarito, esa profecía es clarita. Dice que le diga a nosotros, a las personas que tienen ese corazón como opacado, triste, como sin esperanza, que nos esforcemos, que no temamos, que nuestro Dios, solo hay un Dios, no existen más dioses, solo hay un Dios. Dice que nuestro Dios viene con retribución, o sea, viene con pago. ¿Cuál es ese pago? Este es el pago.
que Dios mismo, ahí dice, Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Salvará de qué? A partir de Adán y Eva, todos los que hemos nacido a partir de allí, todos, 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 todos estamos con pecado. El pecado mora en nosotros. Todos. ¿Sí? Está clarito. Eso era una sentencia que había porque nuestros padres pecaron. Todos nuestros padres, Adán y Eva, pecaron y por ende el castigo que vino para ellos vino sobre todos nosotros. Y es que vamos a morir, no solamente físicamente, sino que vamos a morir espiritualmente por no tener a Cristo en nuestro corazón, a Cristo, el Mesías, al Dios que dijo que iba a venir. ¿Sí estamos entendiendo? De eso nos viene a salvar el Señor, porque nosotros solo no podemos, y Él en su infinita misericordia viene y se hace carne para que sobre Él venga todo el pecado, siempre y cuando nosotros lo sigamos a Él y lo imitemos a Él. ¿Y qué vamos a imitar del Señor Jesús? Que Él nunca pecó y fue tentado en todo, que tuvo misericordia, que tuvo amor, nunca habló mal de nadie, etcétera, 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 etcétera. Entonces dice que Él mismo va a venir y nos va a salvar, ¿cierto? Él mismo. Isaías 33, 22 nos apoya lo que yo les estoy diciendo. Sí, dice aquí Isaías 33, 22. Está por ahí, no es mi suegrita para que me lo lea, por favor. Isaías 33, 22. Sí, señor. La Gracias. palabra dice así en Isaías 33:22, porque el Señor Jesús es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Amén, gracias, gracias, suegrita. Mire lo que dice Isaías, porque el Señor, ese Señor es el Señor Jesús, y mi suegra lo dice con seguridad, porque es que no hay otro Señor, no hay otro Dios, no hay otro Cristo. Dice, porque el Señor Jesús es nuestro juez, Él es el que nos va a juzgar. Por eso Él ya va a venir por segunda vez. El Mesías ya vino, ya se cumplió esa profecía de que Él prometió que Él mismo iba a venir. Hay otras personas que están siendo engañadas por la serpiente, que es Satanás, que todavía no han creído que el Mesías vino, que el Cristo ya se les presentó. Los judíos se les presentó el Cristo, ese Cristo que ellos estaban esperando. Los judíos conocen esta escritura que ustedes y yo estamos leyendo. Ellos lo estaban esperando, pero su religiosidad los cegó y no los dejó ver. Y no lo vieron y lo mataron, y aún siguen con su velo puesto en sus ojos, porque ellos hasta el día de hoy están esperando que se cumplan estas profecías que ya se cumplió para nosotros. Por eso cuando venga Cristo por segunda vez, que va a venir, o sea, cuando venga Jesús, porque ¿quién es el que va a venir? Jesús. O sea, el Cristo, el Mesías que ya vino, va a venir a juzgar. Para ellos va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque van a decir, Dios, era Él, el Dios verdadero. Y se le van a crujir sus dientes porque ya nada van a poder hacer. Van a poder hacer. Entonces dice que el Señor Jesús es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. Él es el que pone las leyes. Nadie más.
El Señor es nuestro Rey. Él mismo vendrá y nos salvará. Entonces, uniendo todo esto, uniendo Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, Isaías 35 y muchas citas más, podemos entender entonces ahora sí Mateo 1, Mateo hasta el 25, Mateo 1, 18, 25. Así que presten atención, el Señor que les quite el velo, nos quite el velo, nos dé esa seguridad en lo que estamos leyendo. Mateo 1, 18, 25 dice así: el nacimiento de Jesucristo, si usted lee en el original dice Jesús Cristo, está diciendo Jesús, Mesías, Jesús, el Padre, ¿sí? Porque ya leímos que el Padre es el Mesías, el que dijo que iba a venir. Él no va a mandar a nadie, él dijo que él mismo vendría. Entonces, el nacimiento de Jesús, el Cristo, Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuviesen una intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Señor, por su inmenso poder, porque Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, para Él no hay nada imposible. Él puso esa semilla en el ovario de María, fue fecundado por el Espíritu Santo, porque ella tenía que cumplirse que ella iba a estar virgen para dar a luz. José, 19, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué dice eso ahí? Porque resulta que si una mujer resultaba embarazada sin haberse casado, por eso dice arriba que estando desposada con María, o sea, estaba siendo esa mujer que iba a ir al matrimonio con José, todavía no se había consumado ese matrimonio y ella resultó embarazada. Por la ley tenía que morir a pedradas por estar embarazada del hombre que la había desposado, que no era, estaba embarazada de otro que no era el hombre que la había desposado. Por eso dice aquí que José, su marido, como era justo, fue, ¿cierto? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque al irse y dejarla abandonada, para que pensaran que él fue el que la embarazó y la abandonó, para que ella no fuera infamada, para que no la mataran, para que no la señalaran y no la juzgaran. 20. Y José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto que estoy diciendo acá, me acuerdo tanto que yo estuve en Israel con mi esposa y con mi hija, y un guía musulmán era el guía que nos llevaba a todos esos sitios de Jerusalén a mostrarnos la historia. Y me preguntaba este guía en tono burlesco, en tono de burla: ¿y usted sí cree también esa tontada? ¿Usted cree eso que dicen que fue el Espíritu Santo que concibió en el vientre de María para, y se reía y se burlaba? Porque para los que se pierden, dice la Escritura,
Búsqueme esa cita, por favor, amor. Dice que todo esto que yo estoy diciendo, para los que se pierden es locura, pero para los que creemos, obra para nuestra salvación, ¿verdad? Eso dice la escritura, ya la vamos a buscar. Entonces, todas esas personas que se burlan de todas estas cosas, está en 1 Corintios 1:18. Vamos a 1 Corintios, no se vayan de Mateo, por favor. Se van a ir de Mateo 1, porque quiero hablar de ese guía que se burló de lo que está escrito aquí en las escrituras con referente a que el Espíritu fue que concibió en María ese bebé. 1 Corintios 1:18 dice la escritura. Porque la palabra de la cruz, ¿sí? La palabra de la cruz, o sea, ¿quién era el que estaba en esa cruz? El Cristo. ¿Y quién fue el que estaba allí? Jesús. Es el mismo Cristo, el mismo Mesías estaba en esa cruz dando cumplimiento a todo. Dice, porque la palabra de Cristo, de Jesús, la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Qué palabra tan hermosa, y tenemos que asirnos a ella. Tenemos que apropiarnos de esas palabras que tienen poder, porque el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Y este señor allá, guía turístico, allá en Israel, al burlarse, al decir que yo era un tonto por creer que María había conseguido por el Espíritu Santo, esa palabra del Señor nos dice que esa persona está loco, es locura, porque él se va a perder, él está perdido. Y ya le mostró, sigamos ahí, 1 Corintios 1, 20, 1 Corintios 1, estamos en el 1:18, vamos al 1:21. 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan hermosa, tan alentadora, llena de esperanza. Dice claramente que la palabra del Señor Jesucristo, ahí en la cruz, es locura a los que se pierden. Todo lo que dijo el Señor Jesús está loco. Eso es, para los que van a perder, no lo entienden porque eso es locura. Pero para nosotros que nos vamos a salvar, sí, es poder de Dios. Pues ya en la sabiduría de Dios, en el 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a nuestro Señor Jesús salvarnos a los creyentes por la locura de la predicación, por esta palabra, por lo que estamos leyendo, que es su palabra, que es viva y eficaz. Entonces, seguimos ahí en Mateo 1:20 para volver a coger el hilo. Y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y el Señor le plació, no por la sabiduría de José, sino por la misericordia del Señor, mostrarle que él, al creer eso, va a ser salvo, ¿verdad? Y le dijo, 21, porque lo que les está engendrado del Espíritu Santo es 21, y dará a luz un hijo, esa virgen, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cierto? He aquí, 22. Todo eso que estamos leyendo ahí en el nacimiento de Jesús, dice,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, dos puntos, he aquí una virgen, ¿se ve? Se está cumpliendo lo de Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y aquí mismo ya en Mateo el Señor dice que traducido es, dos puntos, Dios con nosotros. Emanuel significa que Dios está en medio de nosotros. Otro título que tiene Jesús, Emanuel, significado Dios en medio de nosotros. Jesús es el Emanuel, el Dios que dijo que iba a venir y que iba a estar en medio de nosotros. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es fe, ¿cierto? Ojo, 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa Salvador, Mesías. Vea cómo es de bonito. Ojo, acá vemos una revelación grandísima. Dice que de aquí se pegan para decir que María fue siempre virgen. Y es falso. María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, ella siguió virgen, porque es un nacimiento virginal, porque el Señor no iba a no cumplir lo que Él pide, ¿cierto? Y es que las mujeres tienen que llegar al matrimonio virgen, tener su primer contacto íntimo con un hombre. Es lo que el Señor pide a las mujeres y hombres que estén vírgenes, ¿cierto? Dice, por eso dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Conocer significa llegarse a ella íntimamente, eso ya lo hemos visto bíblicamente, que eso significa llegarse íntimamente, porque más adelante aparece la escritura y dice, y José, después del nacimiento de Jesús, conoció a María, o sea que se llevó allá íntimamente y nacieron los hijos y las hijas de María y José, que son medio hermanos de Jesús en la carne. ¿Vale? Para que nos quitemos todos esos mitos que nos han enseñado toda la vida en las falsas religiones. Entonces, aquí lo más importante de todo esto que estamos leyendo, mis amadas y mis amados, es entender que el Señor Jesús es el Cristo, entender la palabra Mesías, y todo aquel que no crea que Jesús es el Mesías está siguiendo a otro Jesús, a otro Jesús. Y el que no entienda que esa profecía se cumplió de que el Padre Eterno, título de Dios, título que también significa Jesús, vino y se hizo carne, se hizo carne, no predica eso, no lo entiende, está creyendo en otro Jesús que no es el de las Escrituras. No está pensando en el Mesías, o está pensando en un Mesías fake, falso, que no es el verdadero. El verdadero es uno solo. Vino Él no mandó a nadie, Él mismo vino. ¿Cierto? Por eso volvemos otra vez. Ese Cristo es el mismo que está en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, que dice que el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne.
El verbo se hizo carne, o sea, el Mesías se hizo carne, ¿cierto? Miremoslo, Juan 1:1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? El verbo era Dios. Seguimos leyendo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el 14 me está mostrando que ese verbo, esa palabra que creó todas las cosas, porque sin Él nada se había podido hacer, dice en el 14, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emanuel, ¿sí vio? Jesús, Dios en medio de nosotros, que habita en medio de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde hay cabida para otro Jesús que el papá mandó? Eso no cabe aquí. Eso hasta el momento no cabe en todo lo que el Señor nos ha revelado hasta ahora. Hasta el instante que usted entienda que el Salvador del mundo es el mismísimo Verbo que se hizo carne, el mismísimo Dios que se hizo carne, ese es el Cristo, el que dijo que iba a venir, el ungido. Por eso a Jesús le decían Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y a nosotros se nos conoce por apodo como cristianos. ¿Qué significa? Que nosotros seguimos al Cristo. Porque a veces nos decimos cristianos y no entendemos qué nos están diciendo o qué estamos diciendo. ¿Cierto? Yo una vez le pregunté a un católico, ¿usted es cristiano? Y me dijo, no, somos católicos. No ha entendido quién es Cristo. Porque si a mí me pregunta ¿usted es cristiano? En este momento, yo puedo decir, si usted quiere decirme cristiano por seguir y creer en Cristo, pues lo soy, ¿cierto? Pero en la Biblia vuelvo y le digo, el Señor no dijo que usted íbamos a ser cristianos. No, nosotros seguimos al Cristo, a Jesús, ¿cierto? No es una religión, es una realidad. Entonces, cristiano significa aquella persona que cree en el Mesías, en el único Mesías, en el Mesías. Entonces, por esa razón, ahí en el libro de Primera Timoteo 3:16, volvemos ahí y vamos a ir porque ya nos vamos para Colosenses, que nos va a dar una revelación más grande. Primera Timoteo 3:16. ¿Quién me hace el favor y me lee 1 Timoteo 3:16? Ya la tengo. Gracias, mi amado Quique. Primera de Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. No tiene discusión, dice arriba, indiscutiblemente. Esto es un misterio. Le está diciendo que este es otro misterio, el misterio de la piedad. Y hay otro misterio que llama el misterio del Padre Cristo. Y hay otro que llama el misterio del Padre el Hijo. Son misterios. Y vimos hace 8 días en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen al Señor Jesucristo y que las reveladas a nosotros, sus hijos.
porque vamos a dar testimonio de eso, de lo que el Señor nos está revelando. Así que está clarito en 1 Timoteo 3:16 que dice claramente que indiscutiblemente usted no tiene que discutir con nadie ni pelear con nadie, porque ya el Señor se le está revelando a usted que el Cristo significa Mesías, el Cristo es Jesús, porque el Cristo significa Salvador. Mesías, el que va a venir, el ungido, el que va a salvar el mundo, el que dijo yo mismo voy a irlos a salvar, él mismo es el Salvador. Solo hay un Salvador en toda la creación. No hay dos Salvadores, uno solo, su nombre es Jesús. Por eso le colocarán el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Mire, Mateo 16:16. Mateo 16:16 dice el Señor Jesucristo de la siguiente manera. ¿Sí vamos bien por ahí, mis amados? ¿Vamos bien? Quien tenga una duda, por favor, me hace la pregunta. No se preocupen, no se angustien, solo dejen que el Señor los guíe, los lleve. No se dejen arrastrar por falsas doctrinas. Mateo 16:16 dice, Mateo 16:13, desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Señor Jesús le estaba preguntando a sus discípulos por el título que le dan de él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el admirable, el Dios fuerte, todos esos títulos que tiene él. Le preguntó solo por este título, ¿qué dice la gente de mí? ¿Sí? Del Hijo del Hombre, porque está hablando en carne. Ellos dijeron 14. Ellos dijeron 2 puntos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros que eres Jeremías. Y otros dicen alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo nos está preguntando hoy a usted y a mí, como le preguntó a los discípulos. 15. Él nos dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Usted qué va a decir hoy, que está escuchando todo este mensaje bíblicamente? O sea, en las escrituras le está mostrando quién es Jesús. Y mire lo que le contesta Pedro, el apóstol. Respondiendo Simón Pedro dijo, 2 puntos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Dios viviente, otro título que tiene Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Pedro le estaba diciendo, usted es el Mesías, usted fue el Dios que dijo que iba a venir, el verbo que se hizo carne, el Dios que se hizo carne. Tú eres el Cristo. Cuando nos pregunten, ¿ustedes quién cree que es Jesús? Automáticamente, con seguridad, con nuestros ojos cerrados y abiertos, como quieran, pero desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra respuesta es: Jesús es el Cristo, el Mesías que ya vino. Y aquí, mire, dice, entonces 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, o sea, doblemente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino yo, el Padre que está en los cielos. Ahí dice, sino mi Padre, no está escrito así en el original. No se dejen engañar. No se dejen engañar.
porque no tiene nada que ver. Si el Señor Jesús está afirmando que Él es el Cristo, no puede ser que el papá le reveló. Es una mentira de Satanás para que usted se desvíe del verdadero mensaje. Lo que está escrito en el original es, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino yo, Padre que está en los cielos, porque el Señor Jesucristo puede estar hablando ahí en carne y estar sentado en su trono porque Él es el Todopoderoso al mismo tiempo, porque para Él no hay nada imposible. Y eso es locura para los que se van a perder. Sí, pero para los que nos vamos a salvar es poder de Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso fue lo que dijo. Para que lo entienda mejor, Primera de Juan. Pregunta, ¿quién me puede responder aquí? ¿Quién fue el que dijo que iba a venir? ¿Quién fue el que dijo que iba a venir? ¿Quién me puede responder? Sin temor a equivocarse, con todo lo que usted está escuchando hoy por medio de la palabra del Señor El Jesús. Dios Todopoderoso. Señor Jesús, Gracias, primito. El Dios Todopoderoso fue el que dijo que iba a venir. Entonces, como usted ya tiene bien claro que el Dios Todopoderoso era el que iba a venir, y ya tiene claro que el Dios Todopoderoso se hizo carne, ya tuvo claro que el verbo que es Dios, cuando dijo hágase la luz, hágase el agua, todo lo que él creó, por su palabra, esa palabra era, el verbo es la palabra, esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús es el que está dando cumplimiento a esa palabra, que es el Dios Todopoderoso en carne. Perfecto. Ahora vámonos al libro Primera de Juan 4:1. Muy bonita esta parte para afianzar quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Cierto? Después de que usted lea esto, y ahí nos vamos nos vamos a Colosenses para ir terminando este mensaje, para que lo entendamos. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice así la escritura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos, enseñando todas esas doctrinas que no son bíblicas, que no son de las escrituras. 2, ¿cómo conocemos esto? El Señor, mire cómo nos enseña y nos da pautas, nos da esos tips para que no seamos engañados. Ya entendemos, ¿cierto? ¿Quién es el Cristo? Ya sabemos que el Cristo es el Dios Todopoderoso que se hizo carne. Su nombre es Jesús. Así que mire lo que el Señor nos muestra aquí. 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, Cristo, o sea, Jesús, el Cristo, Jesucristo, ha venido en carne, es de Dios. En otras palabras, por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 1:14, 1:12, dijo, y le dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos aquellos que creen y confiesan su nombre. Su nombre. O sea que todo espíritu que confiesa que Jesús es el Cristo, ahí está diciendo eso, que confiesa que Jesucristo, Jesús es el Cristo, que es ese Dios que vino en carne, que dice 1 Timoteo 3:16. Esto no tiene discusión. E indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se dejó ver en carne, Dios se hizo presente en carne. Está diciendo acá en el libro de Primera de Juan que todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es hijo de Dios, es de Dios. Ojo, 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo. O sea, está en contra del Mesías, en contra del Cristo, en contra de Dios, en contra de Jesús, en contra del Salvador, en contra del Mesías, en contra del mensaje de salvación. Un anticristo es eso. No es el cuento que es que ya llegan los últimos años y viene el anticristo y pensamos que es un man con cachos. No, estamos rodeados de puros anticristos. Es más, muchos de nosotros, aún conociendo quién es el Cristo, somos unos verdaderos anticristos. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo contrario a lo que Cristo, el Mesías, Jesús nos manda. Pero no, pensamos que son anticristos, es un personaje que es malo, que es el diablo, que no nos equivoquemos. Ve, aquí la palabra nos lo va a aclarar. Todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros hemos oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo ese espíritu en contra de Cristo. Cuando usted va y predica a alguien que se le burlan en la cara, todo eso es un espíritu anticristo, ¿cierto? 4, hijitos, nosotros somos de Dios, dice la Escritura, y los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros, ¿sí? Que el que está en el mundo. Es más grande Cristo que mora en nosotros, el Mesías, el Salvador Jesús, que todos esos que están afuera que se burlan. 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, o sea, el que conoce a Jesús, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Les decía a ustedes que en cierta manera nosotros nos comportamos como anticristos porque no caminamos como él anduvo. Y la escritura dice en el libro, precisamente ahí, en el libro Primera de Juan 2:6, Primera de Juan 2:3, Primera de Juan 2:3, Primera de Juan 2:3. Dice claramente la escritura, ahí atrásito donde estábamos leyendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si alguna hermana, algún hermano conoce a Cristo, al Salvador, al Mesías, a Jesús, el Padre Eterno? En esto sabemos que si nosotros o los que nos rodean conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, ¿sí? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahí le mando esa perla. 5. Pero los que guardamos su palabra, en nosotros verdaderamente está el amor de Dios, ¿sí? Ese amor que se ha perfeccionado en nosotros. Por eso sabemos que estamos en él. 6. Escuche bien, colóquelo grande, péguelo así en la nevera, en las puertas, en las paredes. El que dice que permanece en Cristo, en Jesús, en Dios Todopoderoso, el Salvador, el Mesías, es el mismo Jesús de Nazaret. El que dice que permanece en el Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, debemos, porque qué fácil es predicar y decirle a los otros con el dedo. No, desde aquí para adelante.
el que dice que permanece en él, debemos andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Pecando? No, el Señor se hizo carne y dice que fue tentado en todo y nunca, nunca pecó. Entonces nosotros debemos procurar, al permanecer en Él, de andar como Él anduvo. Eso es lo que nos demanda la Escritura. Vamos a Colosenses, Colosenses 1. Les recomiendo en casa hoy, eh, saquen un tiempito y léanse todo el libro de Colosenses, porque aquí me va a afianzar más quién es el Cristo en todo el libro de Colosenses y toda la escritura, pero especialmente aquí en Colosenses. Siendo, dice desde Colosenses 15, dice, hay un título ahí. ¿Quién me dice qué título tiene ahí? Alguien me lee el título que está ahí arriba antes del 15. Yo, pastor. Por favor, dígame, Vivianita. Dice, la persona y la obra de Jesucristo. Exacto. Y dice, otras Biblias dicen reconciliación por medio de la muerte de Cristo. O sea que vamos a hablar es de Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Jesús. Dice, Colosenses 1:15 dice que Jesucristo, así está en la traducción de la Biblia de las Américas. Usted puede buscar en internet versión Biblia de las Américas y aparece Jesús Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de ese Dios que no podíamos ver, porque Dios es espíritu. Pero él sabía que nosotros siempre, el ser humano quiere, por eso adoraba a dioses y marranos y burros y vacas y perros y animales y la luna y el todo querían adorar porque ellos necesitan ver un Dios. Y el Señor se hizo carne. Y dice, Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios que no podemos ver, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo que usted no puede ver, que está creado, lo creó el Señor Jesús. Y lo que usted puede ver que puede ver, lo creó el Señor. Todo lo creó Él. Las cosas que vemos y las que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Hoy cantábamos, hay una alabanza que me encanta muchísimo y hoy cantábamos precisamente por esta predicación, hoy en la congregación esta mañana, una alabanza que se llama El Rey de Gloria y todo el mundo cantando, Señor de cielo y tierra y el único creador. Sí, después de su nombre es Cristo, Jesucristo, cantando que Él es el creador, el único. Y hay veces que la gente duda de que Jesús es Dios, pero cantamos que es el creador del cielo y tierra. ¿Por qué cantamos eso? Porque aquí está escrito. Dice que todo fue creado por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas. ¿En quién? En Cristo. O sea, en Jesús, el Cristo. Así que la escritura nos manda ahí en Colosenses 2, Colosenses 2, 6, 7 y 8, dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie nos engañe. Ojo, miremos que nadie nos vaya a engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en el Señor Jesús, el Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos es en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cierto? O sea, en su mismo poder, porque él en las Escrituras, en Apocalipsis, dice que él es el que se quita la vida y él mismo tiene potestad de dársela otra vez, nadie más. Colosenses 3, vamos aquí rapidísimo para que nosotros podamos entender, ya usted teniendo el conocimiento, ¿quién es Cristo? Mire todo lo que nosotros debemos procurar hacer. Tenemos que hacerlo. Mire todo lo que el Señor nos va a amonestar hoy, al saber ya que usted sabe que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el Dios que dijo que iba a venir. Su nombre es Jesús. Colosenses 3, 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y viene en la diestra de Dios. Si ve que Él está a la derecha, porque diestra significa derecha, está sentado a la derecha de Dios. La palabra dice que la suma de la palabra es la verdad. Tenemos que sumar todo y empezar a entender. Diestra de Dios significa que Él se sienta en su poder, en su propio poder. Por eso la escritura allá en Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis dice claramente que solamente hay un trono, ¿sí? Apocalipsis 4:2. No quiten el dedo de ahí de Colosenses. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, está hablando aquí Juan, el apóstol Juan, que se le reveló el libro de la revelación, valga la redundancia, Apocalipsis significa revelación. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No hay dos. No hay dos. El papito no mandó a Jesús y estaba en el trono y él se le sentó a la derecha. No. Jesús es el Padre. Jesús es el Cristo, el Dios que dijo que iba a venir. El Mesías. Y dice claramente aquí que el Señor le reveló y le mostró que Él estaba sentado en el cielo, en un trono, y en el trono uno sentado. Entonces la palabra dice aquí claramente que Cristo, que busquemos las cosas de arriba, que si resultamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde Él está sentado en su trono. Eso es lo que quiere decir la diestra de Dios. Él está sentado en su trono. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
eso me tiene que llevar el conocimiento de la palabra Cristo en mi vida. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, nuestra vida, por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él lo dijo, Jesús dijo, yo soy la vida, Jesús el Cristo. Por eso dice aquí, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Cristo se deje ver, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nos va a dejar ver a los que nosotros estamos en su presencia. Entonces, si Cristo, verdaderamente usted ya tiene claramente quién es Cristo, entonces debemos, versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, hagamos morir, pues, lo terrenal en nosotros, todo eso que es carnal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia también es idolatría, porque estoy adorando las cosas materiales, el carro, la casa, el dinero. Eso, ¿sí? La avaricia, ya. Por eso el Señor dice que teniendo techo y comida nos demos por bien servidos, pero nosotros queremos tener cada día más, y nos olvidamos del Señor. Y nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos de la familia, de los amigos, del necesitado. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Ya el Señor nos está diciendo, nosotros no tenemos por qué estar viviendo en esas cosas ya a estas alturas de la vida. Pero ahora dejad también nosotros todas estas cosas. Vuelve y nos repite el Señor. Ya usted sabe quién es Cristo, ya sabe quién es Jesús, ya sabe quién es tu Dios verdadero. Él demanda de ti, de mí, esto, porque después ya no vas a tener excusa. Quizá los otros andan perdidos y no conocen al verdadero Dios, pero nosotros, que el Señor nos está dando esa revelación, nos está mostrando quién es Él, se nos va a exigir más, porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le exige. ¿Sí? Así que dice el Señor que dejemos ya la ira. Todavía manejando la ira usted y yo. Acuérdense, porque si el Señor viene y nos encuentra en ira, nos vamos para el infierno. Enojo. Vivimos enojados por todo. Por todo. Nos hacen bu y ya nos enojamos. Nos enojamos por todo. Malicia. ¿Sí? Dejemos la blasfemia. Blasfemia es burlarme, es pisotear, es desechar las cosas del Señor. Y cuando yo empiezo a blasfemar, me estoy volviendo un anticristo en contra de Cristo. Una blasfemia clara, una blasfemia clara es todo aquel que diga que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz. Eso es una blasfemia. El Señor dice, ya dejemos eso, ya me presenté, yo soy el Cristo, yo fui el que dije que iba a venir, ya no más, quítese esa doctrina que Satanás, la serpiente antigua, le metió en el corazón. Yo soy el Cristo, el Dios viviente, el que dijo que iba a venir y vine. Ya deje tanta blasfemia, dejemos palabras deshonestas en nuestra boca. Todavía seguimos machacándonos
Y lo primero que sale de nuestra boca son madrazos, palabras oeces sucias, maldiciones, palabras malditas, palabras mal dichas. Nos enojamos, nos da ira y de una vez sale la bocanada. ¿Qué está mostrando en mí? Que Cristo no muere en mí, que soy un anticristo, que estoy en contra de Cristo. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted ya se despojó de ese hombre grosero, altanero, enojado, amargado, amargada, con ira a todo momento, en contiendas, en pleitos, en peleas, en chisme, usted ya no es eso, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que estar mintiéndonos unos a otros? 10. Revistámonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia. Entrañable significa desde las entrañas, desde las tripas de nuestras vísceras, desde allá, ¿cierto? Seamos misericordiosos. Vistámonos de benignidad, vistámonos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra el otro. De manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. De la misma manera que Cristo te vio en la basura, te levantó, te limpió, te transformó, ¿sí? De esa manera hazlo tú con los demás, porque tú estando ahí abajo merecías la muerte por tus pecados y el Señor vino y te levantó y te limpió de toda esa mugrera. Hagamos lo mismo con los demás, perdonémoslo. Tratemos de que salga de ese mugre que lo está opacando, que tan así que ese mugre me está salpicando a mí. Tratemos de limpiar a esa persona perdonándolo, ¿cierto? 14. Y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, que es el vínculo perfecto. Les recuerdo que dice la escritura que Dios es amor y como Dios es Jesús, entonces aquí prácticamente y todas estas cosas vistámonos de Cristo porque Él es el amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y seamos agradecidos, otra vez seamos agradecidos. La palabra de Cristo, el Mesías, el Dios que vino, more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, o sea, a Él, por medio de Él mismo dándole gracias. Eso es lo que está escrito originalmente. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor Jesús, como para el Cristo, como para el Mesías, como para el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Todo lo que hagamos. Y para terminar, nos vamos a Tito 2, 11, 15. Tito 2, 11, 15.
Dice la escritura así, mis amados, gracias por haberme regalado unos minutos más, pero son minutos para vida eterna. Bien, dice la escritura así, porque la gracia de Dios se ha dejado ver, o se ha mostrado, o se ha hecho aparente, o se ha hecho visible para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo. La palabra siglo significa tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Clarito, ahí resumen todo lo que hemos visto. Aguardando, usted mientras aguarda la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, o sea, la manifestación gloriosa significa cuando Él vuelva y se haga presente y visible, porque la Escritura dice que todo ojo le va a ver, toda lengua confesará su nombre cuando venga el Señor, ¿cierto? Mientras viene eso, nosotros tenemos que estar enseñándonos unos a otros a renunciar a ser impíos, sin piedad, a ser mundanos, para que seamos justos y piadosos. Mientras aguardamos la esperanza, es una esperanza bienaventurada, o sea, doblemente bendecida, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí resumió: Dios y Salvador, Mesías, Jesús, Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad: nadie te menosprecie. El Señor Jesús, el Cristo, el Señor Jesucristo, nos bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. Que tengan un lindo fin de semana. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndonos a cada instante.